El desierto de Arizona no perdona errores. Tampoco perdona la arrogancia, aunque esa lección la aprenden pocos hombres antes de que sea demasiado tarde. Caleb Thornton llevaba 3 días cabalgando cuando encontró los cuerpos. 4 soldados de caballería tendidos en la arena, sus uniformes azules manchados de sangre seca y polvo rojizo. Los caballos habían desaparecido. Las armas también. Lo único que quedaba era el silencio del mediodía y el zumbido de las moscas que ya habían comenzado su trabajo. Se detuvo a examinar las heridas. Flechas Apache, sin duda. El ángulo de entrada, la profundidad, la forma en que habían sido extraídas después. Reconoció el patrón. Había visto suficientes cuerpos en su vida para leer la historia que contaban los muertos. Estos hombres no habían muerto en combate. Habían sido ejecutados. Caleb tenía 42 años, aunque el sol y el viento habían tallado en su rostro las líneas de un hombre mucho mayor. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo con ganado y cuero, conocían el peso de un revólver tan bien como el de una soga. Pero hacía años que había dejado de buscar problemas. Los problemas, sin embargo, tenían la costumbre de encontrarlo. Siguió cabalgando hacia el norte, alejándose de los cuerpos. No era asunto suyo. Tenía un trabajo esperándolo en Prescott, un rancho que necesitaba un capataz con experiencia, dinero honesto, una vida tranquila. Eso era todo lo que quería. El destino, aparentemente, tenía otros planes. Los escuchó antes de verlos. Voces que llegaban desde el fondo de un barranco, amortiguadas por las paredes de roca, pero inconfundibles. Voces de hombres. Y algo más. Un sonido que hizo que Caleb detuviera su caballo y desmontara en silencio. Llantos. Llantos de mujeres. Se acercó al borde del barranco, arrastrándose sobre el vientre, el rifle Winchester apretado contra el pecho. Lo que vio abajo le heló la sangre de una manera que el sol del desierto no podía contrarrestar. 6 hombres blancos rodeaban a 2 figuras arrodilladas en la arena. Las figuras eran mujeres, jóvenes, indias, y eran enormes. Caleb parpadeó, creyendo por un momento que el calor le estaba jugando una mala pasada. Pero no. Las 2 mujeres medían al menos 6 pies y medio cada una, tal vez más. Sus cuerpos eran proporcionados, atléticos, con la musculatura definida de quienes han vivido toda su vida en movimiento. Llevaban vestidos de piel de ciervo, decorados con cuentas y plumas, ahora desgarrados y manchados de tierra. Sus rostros, idénticos, mostraban una mezcla de terror y desafío que Caleb reconoció inmediatamente. Gemelas. Gemelas Apache de tamaño extraordinario. Los hombres que las rodeaban vestían ropas civiles, pero llevaban armas militares. Rifles Springfield. Revólveres Colt del ejército. Caleb notó las insignias arrancadas de algunas chaquetas, los botones de latón que brillaban en bolsillos equivocados. Desertores, o algo peor. El líder del grupo era un hombre corpulento, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, desde la oreja hasta la comisura de los labios. Hablaba con el tono de alguien acostumbrado a que lo obedecieran sin cuestionamientos. $2,000 cada una en el mercado de Sonora, estaba diciendo. Tal vez más. Nunca he visto indias tan grandes. Los mexicanos pagarán una fortuna por verlas en sus circos. ¿Y si vienen a buscarlas?, preguntó otro hombre, más joven, con nerviosismo evidente en la voz. Los Apache no dejan ir a los suyos así como así. El líder escupió en la arena. ¿Crees que me importa? Para cuando esos salvajes se enteren de dónde están, ya estaremos en México contando nuestro dinero. Además, matamos a los 4 soldados que las escoltaban. Nadie sabe que estamos aquí.
Caleb sintió que algo se tensaba en su pecho. Los soldados muertos. Ahora entendía. Estos hombres no eran simples desertores. Eran asesinos que habían emboscado a una patrulla del ejército para robar su carga humana. Una de las gemelas levantó la cabeza y habló en un español sorprendentemente claro, con acento, pero perfectamente comprensible. Nuestro padre vendrá, y cuando venga, todos ustedes morirán. El líder se rió, una risa fea, llena de desprecio. ¿Tu padre? ¿Quién es tu padre, niña grande? ¿Algún guerrero con 3 plumas en el pelo y un arco oxidado? La gemela que había hablado lo miró directamente a los ojos. No había miedo en su mirada, solo certeza. Nuestro padre es Lobo Gris, jefe de guerra de los Chiricahua, y tiene 500 guerreros bajo su mando. El silencio que siguió fue absoluto. Caleb vio cómo los rostros de los hombres cambiaban. El nerviosismo del joven se convirtió en pánico abierto. Incluso el líder perdió parte de su arrogancia, aunque intentó disimularlo. Lobo Gris. El nombre resonaba en todo el territorio como un trueno distante que prometía tormenta. Caleb había escuchado las historias. Todos las habían escuchado. Un jefe apache que había unificado a varias bandas bajo su liderazgo, que había humillado a 3 generales del ejército en los últimos 5 años, que se movía por el desierto como un fantasma y golpeaba como un rayo. Y estas eran sus hijas. «Tonterías», dijo el líder, pero su voz había perdido convicción. «Lobo Gris no tiene hijas. Todo el mundo sabe que perdió a su familia hace años». «Nos escondió», dijo la otra gemela, hablando por primera vez. Su voz era más suave que la de su hermana, pero igual de firme. «Nos mantuvo en secreto para protegernos, pero ahora sabe que estamos aquí. Lo sabe porque nosotras se lo dijimos». «¿Cómo?». El líder agarró a la mujer por el pelo, tirando de su cabeza hacia atrás. «¿Cómo le dijiste nada si llevas 2 días atada?». La gemela sonrió, una sonrisa que no tenía nada de sumisa. «Los tambores, ¿no los escuchaste anoche? Pensaste que era el viento, pero era un mensaje, y nuestro padre lo recibió». Caleb recordó los sonidos de la noche anterior. Había acampado a unas millas de distancia, y sí, había escuchado algo. Un ritmo bajo, casi imperceptible, que había atribuido al eco del cañón. Ahora entendía. El líder soltó a la mujer y miró a sus hombres. «Nos movemos, ahora, hacia el sur, por el paso de las serpientes. Si cabalgamos toda la noche, podemos cruzar la frontera antes del amanecer». «¿Y si nos siguen?», preguntó el joven. «No pueden seguirnos si no saben qué dirección tomamos. Borraremos nuestras huellas. Usaremos los lechos de los arroyos secos». Caleb evaluó la situación desde su posición elevada. 6 hombres armados, 2 prisioneras. Un territorio que conocía solo superficialmente. Las probabilidades no estaban a su favor. Pero había algo más. Algo que había aprendido en sus años de trabajo para la agencia Pinkerton, antes de que decidiera que prefería el ganado a los criminales. Había aprendido a leer a los hombres como otros leían libros. Y lo que leía en estos hombres era miedo disfrazado de bravuconería. El miedo hacía que los hombres cometieran errores. Se retiró del borde del barranco sin hacer ruido y volvió junto a su caballo. Tenía 2 opciones. Podía seguir su camino hacia Prescott, fingir que no había visto nada, vivir el resto de su vida sabiendo que había abandonado a 2 mujeres a un destino peor que la muerte. O podía hacer lo que siempre había hecho cuando se encontraba con hombres que creían que la fuerza les daba derecho a todo. Caleb revisó su rifle. 15 cartuchos en el cargador, otros 20 en las alforjas. Su revólver Colt tenía 6 balas,
con 2 cilindros de repuesto en el cinturón, un cuchillo de caza en la bota derecha, una soga de 30 pies atada a la silla. No era mucho contra 6 hombres, pero Caleb Thornton nunca había necesitado mucho. Montó su caballo y comenzó a seguir al grupo desde una distancia segura, manteniéndose en las crestas de las colinas, donde el sol poniente proyectaba sombras largas que ocultaban su silueta. Los hombres se movían rápido, pero no lo suficientemente rápido. Llevaban a las gemelas a pie, atadas con cuerdas a los caballos. Las mujeres caminaban con dificultad, tropezando con las piedras, pero nunca cayendo. Su resistencia era impresionante. El sol se hundió detrás de las montañas y el desierto se transformó. Los colores ardientes del atardecer dieron paso a los azules y púrpuras del crepúsculo, y luego a la oscuridad absoluta de una noche sin luna. Caleb desmontó y continuó a pie, guiando a su caballo por las riendas, confiando en sus oídos más que en sus ojos. Los hombres se detuvieron en un cañón estrecho, probablemente para descansar antes del último tramo hacia la frontera. Caleb escuchó el sonido de voces, el crepitar de una fogata pequeña, el tintineo de las cantimploras. Se acercó con la paciencia de un cazador que sabe que la presa no irá a ninguna parte. El campamento estaba dispuesto de manera descuidada. Los hombres habían atado a las gemelas a un árbol de mezquite retorcido, lejos del fuego. 2 de ellos montaban guardia, mientras los otros 4 dormían o fingían dormir. El líder estaba sentado junto a las brasas, fumando un cigarro, con la mirada perdida en las llamas. Caleb estudió las posiciones. El guardia del norte estaba medio dormido, apoyado contra una roca. El guardia del sur caminaba en círculos pequeños, intentando mantenerse despierto. Los 4 que descansaban estaban agrupados cerca del fuego, sus armas a su alcance, pero no en sus manos. Las gemelas estaban despiertas. Caleb podía ver el brillo de sus ojos en la oscuridad, alertas, esperando, como si supieran que algo iba a suceder. Tal vez lo sabían. Se movió primero hacia el guardia del norte. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que el brazo de Caleb rodeara su cuello y apretara. 30 segundos de presión constante y el cuerpo se relajó. Inconsciente, no muerto. Caleb no mataba si podía evitarlo. Había matado suficiente en su vida. Arrastró el cuerpo detrás de las rocas y se dirigió hacia el guardia del sur. Este era más difícil. Estaba en movimiento y el terreno entre ellos era abierto. Caleb esperó hasta que el hombre le diera la espalda. Luego cruzó la distancia en 3 zancadas silenciosas. El guardia escuchó algo, comenzó a girarse, pero el puño de Caleb ya estaba en camino. El golpe conectó con la mandíbula y el hombre cayó como un saco de grano. 2 menos, quedaban 4. Caleb se acercó al árbol donde estaban las gemelas. Una de ellas, la que había hablado primero, lo miró con una mezcla de sorpresa y evaluación. La otra simplemente asintió, como si hubiera estado esperándolo. «Voy a cortar las cuerdas», susurró Caleb en español. «Cuando lo haga, corran hacia el norte. Hay un caballo esperando detrás de la colina grande. Pueden montarlo las 2». «No», dijo la primera gemela, también en susurro. «No vamos a correr». «¿Qué? Si corremos, nos perseguirán, y tú morirás intentando detenernos. No queremos eso». Caleb frunció el ceño. «Entonces, ¿qué sugieren?» La segunda gemela habló. «Danos un arma, solo una. Nosotras nos encargamos del resto». Había algo en la forma en que lo dijo. Una certeza que iba más allá de la bravuconería. Caleb había conocido a guerreros en su vida, hombres y mujeres que habían nacido para el combate,
que llevaban la violencia en la sangre como otros llevaban la música o el arte. Reconocía esa cualidad cuando la veía. Estas mujeres no eran víctimas esperando ser rescatadas. Eran depredadores esperando el momento adecuado para atacar. Sacó su cuchillo de caza y cortó las cuerdas que las ataban. Luego, después de un momento de duda, les entregó su revólver Colt. 6 balas, dijo. Hay 4 hombres. La primera gemela tomó el arma con la familiaridad de alguien que ha disparado miles de veces. Más que suficiente. Lo que sucedió después fue tan rápido que Caleb apenas pudo seguirlo. Las gemelas se movieron como sombras, separándose en direcciones opuestas. La primera se dirigió hacia el fuego, donde el líder seguía fumando. La segunda rodeó el campamento hacia donde dormían los otros 3 hombres. El líder levantó la vista cuando escuchó pasos. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la gemela acercándose, libre de sus ataduras, con un revólver en la mano. ¿Cómo? No terminó la pregunta. La gemela disparó una vez, y la bala atravesó el hombro derecho del hombre, haciéndolo caer hacia atrás con un grito de dolor. Los otros 3 hombres despertaron al instante, buscando sus armas. Pero la segunda gemela ya estaba entre ellos. Caleb vio cómo usaba su tamaño y su fuerza de maneras que desafiaban todo lo que había visto. Agarró a uno de los hombres por el cuello y lo lanzó contra otro con una facilidad que parecía imposible. El tercero logró levantar su rifle, pero ella le golpeó la muñeca con el canto de la mano y el arma cayó al suelo. Un segundo golpe lo dejó inconsciente. Todo terminó en menos de 1 minuto. Caleb se quedó de pie en el borde del campamento, su rifle todavía en las manos, sin haber disparado un solo tiro. Las gemelas habían neutralizado a 4 hombres armados con una eficiencia que habría impresionado a cualquier veterano de guerra. La primera gemela se acercó al líder, que se retorcía en el suelo sujetándose el hombro herido. Le apuntó con el revólver a la cabeza. «Dijiste que los Apache no dejan ir a los suyos», dijo. «Tenías razón». «Espera», el hombre levantó la mano que no estaba herida. «Espera, podemos llegar a un acuerdo. Tengo dinero, mucho dinero. Puedo... No quiero tu dinero. Entonces, ¿qué quieres?» La gemela lo miró durante un largo momento. Luego bajó el arma. «Quiero que vivas. Quiero que vuelvas con los tuyos y les cuentes lo que pasó aquí. Quiero que les digas que las hijas del lobo gris no son presas fáciles. Quiero que cada hombre blanco que piense en capturar a una mujer apache recuerde esta noche y sienta miedo». El líder la miró con incredulidad. «¿Me vas a dejar ir?» «Te voy a dejar vivir. No es lo mismo». Se volvió hacia Caleb, que seguía observando la escena con una mezcla de admiración y cautela. «Tú», dijo, «¿por qué nos ayudaste?» Era una buena pregunta. Caleb no estaba seguro de tener una buena respuesta. «Porque era lo correcto», dijo finalmente. «Porque he visto demasiadas cosas malas en mi vida y estoy cansado de mirar hacia otro lado». La gemela lo estudió con la misma intensidad con la que él la había estudiado a ella. «¿Cómo te llamas?» «Caleb. Caleb Thornton. Yo soy Aiyana. Mi hermana es Nalin, y te debemos la vida». «No me deben nada. Ustedes hicieron todo el trabajo». Aiyana casi sonrió. «Casi. Nos diste la oportunidad. En nuestro pueblo eso significa algo». Nalin se acercó, limpiándose las manos en el vestido desgarrado. Miró a Caleb con curiosidad. «No eres como los otros hombres blancos», dijo. «Te mueves como un cazador. Piensas como un guerrero. ¿Quién eres realmente?» Caleb dudó. Hacía años que no hablaba de su pasado con nadie. «Fui muchas cosas», dijo.
soldado, detective, cazador de recompensas. Ahora solo soy un hombre que busca un trabajo honesto y una vida tranquila. La vida tranquila tendrá que esperar, dijo Ayanna. Nuestro padre viene, y cuando llegue querrá conocer al hombre que salvó a sus hijas. Caleb sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. ¿Lobo Gris? ¿Viene hacia aquí? Estará aquí al amanecer, con 500 guerreros. Entonces, debería irme antes de que llegue. No, Ayanna negó con la cabeza. Si te vas ahora, mis hermanos te encontrarán antes de que llegues muy lejos. Pensarán que eres uno de estos hombres. Te matarán antes de que puedas explicarte. ¿Y si me quedo? Si te quedas, podremos hablar por ti. Podremos explicar lo que hiciste. ¿Y eso garantiza mi seguridad? Las gemelas intercambiaron una mirada que Caleb no pudo interpretar. Nada garantiza nada con nuestro padre, dijo Nalin, pero es tu mejor oportunidad. Caleb miró hacia el horizonte oriental, donde las primeras señales del amanecer comenzaban a teñir el cielo de gris. Tenía unas pocas horas para decidir si confiaba su vida a dos mujeres que acababa de conocer y a un jefe de guerra cuya reputación lo precedía como una tormenta de sangre. No era mucho tiempo, pero había tomado decisiones más difíciles con menos información. «Me quedo», dijo. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Caleb. Ayudó a las gemelas a atar a los hombres inconscientes y a vendar la herida del líder, que había dejado de quejarse y ahora miraba al vacío con la expresión de alguien que ha visto su propia muerte y sabe que solo ha sido pospuesta. Mientras trabajaban, Caleb aprendió más sobre las gemelas. Ayanna era la mayor por unos minutos, y esos minutos parecían haberle dado una autoridad natural sobre su hermana. Era más seria, más calculadora, con una mente que analizaba cada situación como un general planificando una batalla. Nalin era más impulsiva, más emocional, pero no menos peligrosa. Juntas formaban un equilibrio perfecto. Nuestro padre nos entrenó desde que pudimos caminar, explicó Ayanna mientras el cielo se aclaraba. Dijo que el mundo no sería amable con nosotras. Dijo que nuestra altura nos haría visibles y que lo visible siempre es un objetivo. Tenía razón, dijo Caleb. Siempre tiene razón. Es lo que lo hace tan difícil de complacer. ¿Por qué estaban con esos soldados? ¿Las habían capturado? Nalin negó con la cabeza. No, los soldados nos escoltaban. Íbamos a Fort Apache para negociar un tratado. Nuestro padre pensó que si enviaba a sus hijas, demostraría buena fe. ¿Y los soldados las protegían? Se suponía que sí, pero estos hombres, señaló a los prisioneros, los emboscaron. Mataron a los soldados y nos capturaron antes de que pudiéramos reaccionar. Caleb asintió lentamente. La situación era más complicada de lo que había pensado. Si Lobo Gris había enviado a sus hijas como emisarias de paz y habían sido atacadas por hombres blancos, las consecuencias podrían ser devastadoras. No solo para estos criminales, sino para todo el territorio. ¿Qué creen que hará su padre cuando llegue? Las gemelas intercambiaron otra de esas miradas. Depende, dijo Ayanna. ¿De qué? De muchas cosas, de cómo nos encuentre, de lo que le digamos, de cómo se sienta esa mañana. Eso no es muy tranquilizador. No pretendía serlo. El sol apareció sobre las montañas del este, derramando luz dorada sobre el desierto. Y con el sol llegó el sonido. Al principio, Caleb pensó que era el viento, un murmullo bajo, constante, que parecía venir de todas direcciones a la vez. Pero el viento no hacía temblar el suelo. El viento no levantaba nubes de polvo en el horizonte. Caballos,
cientos de caballos. Caleb se puso de pie y miró hacia el norte. Lo que vio le quitó el aliento. Una línea de jinetes se extendía de un extremo al otro del horizonte, tan larga que parecía no tener fin. Avanzaban en formación, no como una horda desorganizada, sino como un ejército disciplinado. Sus siluetas se recortaban contra el sol naciente, creando una imagen que parecía sacada de una pesadilla o de una leyenda. 500 guerreros, tal vez más. Y al frente de todos ellos, montado en un caballo negro que parecía hecho de sombras y fuego, cabalgaba un hombre que solo podía ser Lobo Gris. Era más pequeño de lo que Caleb había imaginado. No medía más de 5 pies y 8 pulgadas, con un cuerpo delgado, pero fibroso, como un látigo de cuero. Su rostro estaba marcado por cicatrices que contaban historias de batallas que la mayoría de los hombres no sobrevivirían. Pero lo que más impresionaba eran sus ojos. Ojos que parecían ver a través de las personas, que pesaban almas y encontraban la mayoría insuficientes. Los guerreros se detuvieron a 100 metros del campamento, formando un semicírculo que bloqueaba cualquier posible escape. Lobo Gris continuó avanzando solo, su caballo moviéndose con una gracia que desmentía su tamaño. Se detuvo a 10 metros de donde estaban las gemelas y Caleb. Durante un largo momento no dijo nada. Solo miró a sus hijas, evaluando su condición. Miró a los hombres atados en el suelo. Miró a Caleb, y su mirada se detuvo allí más tiempo del que Caleb hubiera querido. Finalmente habló. Su voz era suave, casi gentil, lo cual de alguna manera lo hacía más aterrador. «Mis hijas», dijo en español, con un acento que sugería que no era su primera lengua, pero que la dominaba perfectamente. «¿Están heridas?» «No, padre», respondió Aiyana. «Estamos bien». «¿Y estos hombres?» «Son los que nos capturaron. Mataron a los soldados que nos escoltaban». Lobo Gris asintió lentamente, como si la información confirmara algo que ya sabía. «¿Y este?» señaló a Caleb con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. «Este hombre nos salvó», dijo Nalin adelantándose. «Nos encontró cuando estábamos cautivas, nos liberó, nos dio un arma. ¿Un hombre blanco las salvó?» «Sí». Lobo Gris desmontó de su caballo con un movimiento fluido y caminó hacia Caleb. Cada paso parecía medido, calculado, como si estuviera contando la distancia entre ellos. Se detuvo a un brazo de distancia. De cerca, Caleb podía ver las líneas de su rostro con más detalle, las cicatrices, las arrugas, los ojos que habían visto demasiado y no habían olvidado nada. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Caleb Thornton». «¿Por qué salvaste a mis hijas?». Era la misma pregunta que Aiyana había hecho. Y Caleb dio la misma respuesta. «Porque era lo correcto». Lobo Gris lo estudió durante lo que pareció una eternidad. «He conocido a muchos hombres blancos en mi vida», dijo finalmente. «Soldados, comerciantes, políticos, misioneros. Todos dicen que hacen lo correcto. Todos mienten». «No todos». «¿Y cómo sé que tú no mientes?». Caleb no tenía una respuesta para eso. No podía probar su sinceridad con palabras. Las palabras eran baratas, como había dicho el propio Lobo Gris. Pero entonces recordó algo. Algo que había aprendido hace mucho tiempo, en otra vida. Lentamente, sin hacer movimientos bruscos, Caleb se llevó la mano al cuello y sacó una cadena de cuero que llevaba oculta bajo la camisa. Colgando de la cadena había un pequeño medallón de plata con un símbolo grabado. Un símbolo que reconocería cualquiera que hubiera tratado con las tribus del suroeste. Lobo Gris miró el medallón. Por primera vez, algo cambió en su expresión. No era sorpresa exactamente.
era más como reconocimiento. —¿Dónde conseguiste eso? —preguntó. —Me lo dio un hombre llamado Halcón Rojo, hace 15 años, en las montañas de Nuevo México. Le salvé la vida durante una tormenta de nieve. Él me dio esto y me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda de su pueblo, lo mostrara. Halcón Rojo era mi hermano. Lo sé. Me lo dijo antes de morir. Lobo Gris extendió la mano y tomó el medallón, examinándolo de cerca. Sus dedos trazaron el símbolo grabado con una delicadeza que contrastaba con todo lo que Caleb sabía sobre él. «Mi hermano murió hace 10 años», dijo, «en una emboscada del ejército. Lo sé, recibí la noticia. Lamenté no haber podido estar allí. ¿Por qué guardaste esto durante tanto tiempo?» «Porque me lo pidió. Dijo que algún día lo necesitaría. Supongo que tenía razón». Lobo Gris devolvió el medallón a Caleb. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Seguía siendo suave, pero había perdido el filo amenazante. «Mi hermano era un buen juez de carácter. Si te dio su medallón, vio algo en ti que valía la pena». «¿Eso significa que no me va a matar?» Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro del jefe apache. «Significa que voy a escuchar lo que tienes que decir antes de decidir». Caleb sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros. No estaba a salvo, no todavía, pero al menos tenía una oportunidad. «¿Qué quieres saber?» «Todo, desde el principio». Caleb contó la historia, los cuerpos de los soldados, el descubrimiento del campamento, la decisión de intervenir. Cada detalle, sin adornos ni exageraciones. Cuando terminó, Lobo Gris permaneció en silencio durante varios minutos, procesando la información. «Mis hijas dicen que les diste tu arma», dijo finalmente. «¿Por qué?» «Porque vi que sabían usarla mejor que yo». «¿No tenías miedo de que la usaran contra ti?» «No». «¿Por qué no?» Caleb miró a las gemelas, que observaban el intercambio con expresiones indescriptibles. «Porque reconozco a los guerreros cuando los veo, y los guerreros no matan a quienes los ayudan». Lobo Gris asintió lentamente. «Tienes razón, no lo hacemos». Se volvió hacia sus hijas. «¿Es verdad todo lo que dice?» «Cada palabra», confirmó Ayanna. «¿Y estos hombres?», señaló a los prisioneros. «Son los asesinos. El de la cicatriz es el líder». Los otros seguían sus órdenes. Lobo Gris caminó hacia donde estaban los hombres atados. El líder, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, comenzó a temblar visiblemente. «Por favor», dijo, su voz quebrada por el miedo. «Por favor, fue un error. No sabíamos quiénes eran. Pensamos que eran...» «¿Pensaste que eran qué?», interrumpió Lobo Gris. «¿Presas fáciles? ¿Mercancía para vender?» «Nosotros...» «Mataste a 4 soldados, capturaste a mis hijas, planeabas venderlas como esclavas». «Puedo compensarlo. Tengo dinero, mucho dinero. Puedo...» Lobo Gris levantó una mano, y el hombre cayó instantáneamente. «El dinero no puede comprar lo que has perdido», dijo el jefe apache. «Pero la justicia sí puede restaurar algo de lo que has tomado». Se volvió hacia sus guerreros e hizo una señal. Varios de ellos desmontaron y se acercaron a los prisioneros. «Llévenlos», ordenó. «Serán juzgados según nuestras leyes». El líder comenzó a gritar mientras lo arrastraban. Sus gritos se mezclaron con los de los otros hombres, creando un coro de terror que resonó en las paredes del cañón. Caleb observó sin intervenir. No era su lugar, no era su justicia. Cuando los prisioneros fueron llevados, Lobo Gris se volvió hacia Caleb una vez más. «Tienes una deuda con mi pueblo», dijo. «Una deuda de vida». «¿Qué significa eso?»
Significa que mis hijas te deben la vida. En nuestra cultura, eso crea un vínculo que no puede romperse fácilmente. No quiero ningún vínculo, solo quiero seguir mi camino. Lo que quieres y lo que es son cosas diferentes. Caleb frunció el ceño. ¿Qué espera de mí? Lobo Gris miró hacia el horizonte, donde el sol ya había subido lo suficiente como para calentar el aire. Mis hijas iban a Fort Apache para negociar un tratado, dijo. Esa misión ha fracasado. Los soldados que las escoltaban están muertos. Los hombres blancos que las capturaron serán ejecutados. Cuando el ejército se entere de lo que pasó, habrá represalias. Eso no es culpa suya. La culpa no importa. Lo que importa es lo que sucederá después. ¿Y qué sucederá? Guerra, a menos que alguien pueda evitarla. Caleb comenzó a entender hacia dónde iba la conversación. ¿Quiere que yo negocie en su lugar? Quiero que lleves un mensaje. Un mensaje que solo un hombre blanco puede entregar sin ser disparado a primera vista. ¿Qué clase de mensaje? Lobo Gris sacó algo de su bolsa de silla. Era un documento, enrollado y sellado con cera. Este es el tratado que mis hijas iban a presentar. Los términos son justos. Tierra para mi pueblo, paz para el tuyo, un fin a la sangre que ha corrido durante demasiado tiempo. ¿Y cree que me escucharán? Creo que tienes más posibilidades que cualquiera de mis guerreros. Caleb tomó el documento y lo examinó. El sello era auténtico. Los términos, aunque no podía leerlos en detalle, parecían razonables. ¿Por qué confía en mí para esto? Porque mi hermano confió en ti, porque mis hijas confían en ti, y porque no tienes nada que ganar mintiéndome. Era una lógica extraña, pero Caleb no podía discutirla. ¿Y si el ejército rechaza el tratado? Entonces habrá guerra, y muchos morirán, de ambos lados. ¿Y si lo acepta? Entonces habrá paz, y mis hijas podrán vivir sin esconderse. Caleb miró a las gemelas. Aiyana lo observaba con una expresión que no podía descifrar. Nalin sonreía ligeramente, como si supiera algo que él no sabía. «Lo haré», dijo finalmente. «Llevaré su mensaje». Lobo Gris asintió. «Bien, mis hijas te acompañarán hasta la frontera del territorio apache. Después de eso, estarás solo». «¿Sus hijas? ¿No acaban de ser atacadas?» «Precisamente por eso. Necesitan terminar lo que empezaron. Y necesitan un testigo que pueda confirmar su historia». Caleb quería protestar, pero algo en la mirada de Lobo Gris le dijo que no era una sugerencia. «¿Cuándo partimos?» «Ahora». El viaje hacia la frontera del territorio apache duró 3 días. 3 días de cabalgar bajo el sol implacable, de acampar en cañones ocultos, de conversaciones que revelaron más de lo que Caleb había esperado. Las gemelas eran diferentes de lo que había imaginado. Aiyana, la mayor, era una estratega nata. Veía el mundo como un tablero de ajedrez, donde cada movimiento tenía consecuencias que se extendían hacia el futuro. Hablaba poco, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Nalin era más abierta, más curiosa. Hacía preguntas sobre el mundo de los hombres blancos, sobre sus ciudades y sus costumbres, sobre las máquinas que había oído describir pero nunca había visto. Su curiosidad no era ingenua. Era la curiosidad de alguien que quiere entender a su enemigo. «¿Por qué dejaste de ser detective?», preguntó Nalin la segunda noche, mientras compartían una comida de carne seca y pan duro. Caleb consideró la pregunta. «Porque me cansé de perseguir a hombres malos para que hombres peores pudieran quedarse con su dinero». ¿Los hombres que te pagaban eran peores que los que perseguías? A veces, no siempre,
pero lo suficiente como para que perdiera el gusto por el trabajo. ¿Y ahora qué buscas? Paz, tranquilidad, un lugar donde pueda envejecer sin que nadie intente matarme. Nalin se rió. Era un sonido sorprendentemente cálido. Tienes una forma extraña de buscar la paz, rescatar prisioneras, enfrentarte a jefes de guerra, llevar mensajes a través de territorio hostil. La paz tiene la costumbre de evitarme. Tal vez no es la paz lo que buscas realmente. ¿Y qué crees que busco? Nalin lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Propósito, algo que haga que levantarte cada mañana valga la pena. Caleb no respondió. No tenía una respuesta. Aiyana, que había permanecido en silencio durante el intercambio, habló por primera vez. Mi hermana tiene razón. He conocido a hombres como tú, hombres que han visto demasiado, que han hecho demasiado, hombres que buscan la muerte sin admitirlo. No busco la muerte, no conscientemente, pero tampoco la evitas cuando se presenta. Hay una diferencia entre no evitar la muerte y buscarla. ¿Cuál? La intención. Aiyana asintió lentamente. Tal vez, pero el resultado es el mismo si no tienes cuidado. El tercer día llegaron a la frontera del territorio apache. Era un lugar sin marcas visibles, pero las gemelas sabían exactamente dónde estaba. Se detuvieron en la cima de una colina que daba vista a un valle amplio, con un río serpenteando en el fondo. Aquí nos separamos, dijo Aiyana. Fort Apache está a 2 días de cabalgata hacia el este. Sigue el río y no te perderás. Caleb desmontó y se acercó a las gemelas. ¿Qué harán ustedes? Volveremos con nuestro padre. Le contaremos lo que pasó. Esperaremos noticias. ¿Y si las noticias son malas? Entonces nos prepararemos para la guerra. Caleb asintió. No había nada más que decir. Nalin desmontó también y se acercó a él. Antes de que pudiera reaccionar, lo abrazó. Era un abrazo fuerte, casi doloroso, pero también sorprendentemente tierno. Gracias, susurró, por todo. No me agradezcas todavía. Todavía no he hecho nada. Has hecho más de lo que crees. Se separó y volvió a montar su caballo. Aiyana no desmontó, pero inclinó la cabeza en un gesto de respeto. Que los espíritus te guíen, Caleb Thornton, y que encuentres lo que buscas. ¿Y qué crees que busco? Aiyana sonrió. Era la primera vez que la veía sonreír de verdad. Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. Las gemelas giraron sus caballos y comenzaron a alejarse. Caleb las observó hasta que desaparecieron en el horizonte, 2 figuras altas recortadas contra el cielo del atardecer. Luego se volvió hacia el este y comenzó su propio viaje. Fort Apache era exactamente lo que Caleb esperaba. Una colección de edificios de adobe y madera rodeados por una empalizada que había visto mejores días. Soldados aburridos patrullaban las murallas. Oficiales con uniformes demasiado limpios para el desierto caminaban entre los barracones con expresiones de importancia exagerada. Caleb llegó al mediodía del 5.º día desde que había dejado a las gemelas. Los guardias de la puerta lo detuvieron, examinaron sus documentos, hicieron preguntas que respondió con paciencia. Finalmente, lo escoltaron al interior del fuerte y lo dejaron esperando en una antesala mientras iban a buscar al comandante. El comandante era un coronel llamado Harrison, un hombre de 50 años, con bigote gris y ojos que habían visto demasiadas campañas. Escuchó la historia de Caleb sin interrumpir, leyó el tratado de Lobo Gris con expresión impasible y luego permaneció en silencio durante varios minutos. ¿Sabe lo que me está pidiendo?, dijo finalmente. Sí. Me está pidiendo que confíe en la palabra de un hombre que ha matado a docenas de mis soldados. Le estoy pidiendo que considere la alternativa.
¿Y cuál es la alternativa? Más muerte, de ambos lados, durante años, tal vez décadas. Harrison se reclinó en su silla. He luchado contra los Apache durante 20 años. He visto lo que hacen. He enterrado a hombres bajo mi mando que fueron torturados de maneras que no puedo describir. Y Lobo Gris ha enterrado a mujeres y niños que fueron masacrados por soldados bajo su mando. La violencia engendra violencia. Siempre ha sido así. ¿Y cree que un pedazo de papel puede cambiar eso? Creo que es la única oportunidad que tenemos de intentarlo. Harrison miró el tratado una vez más. Los términos son razonables, admitió. Más razonables de lo que esperaba. Lobo Gris no quiere guerra, quiere un futuro para su pueblo. ¿Y sus hijas, las que supuestamente rescató? Son reales, las vi. Hablé con ellas. Son las emisarias que envió para negociar este tratado. ¿Y los soldados que las escoltaban? Muertos, asesinados por desertores que querían vender a las gemelas como esclavas. Harrison cerró los ojos. Dios mío. Los asesinos están en manos del Lobo Gris. Serán juzgados según las leyes Apache. Eso no me tranquiliza. No pretendía hacerlo, pero es la verdad. Harrison se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el desierto durante un largo momento. Si acepto este tratado, dijo sin volverse, mis superiores en Washington me crucificarán. Dirán que negocié con salvajes, que traicioné a los hombres que murieron luchando contra ellos. Y si no lo acepta, más hombres morirán, más mujeres, más niños, de ambos lados. ¿Lo sé? Entonces, Harrison se volvió. Necesito tiempo. Necesito consultar con mis oficiales. Necesito... No tiene tiempo. Lobo Gris espera una respuesta en 10 días. Si no la recibe, asumirá que el tratado fue rechazado. ¿Y entonces? Entonces hará lo que siempre ha hecho. Protegerá a su pueblo de la única manera que conoce. Harrison volvió a su escritorio y se sentó pesadamente. Déjeme el tratado. Tendré una respuesta mañana. Gracias, coronel. No me agradezca todavía. Todavía no he decidido nada. Caleb pasó la noche en los barracones de visitantes sin poder dormir. Pensó en las gemelas, en Lobo Gris, en los años de sangre que habían llevado a este momento, en la posibilidad, por remota que fuera, de que algo bueno pudiera salir de todo esto. A la mañana siguiente, Harrison lo convocó a su oficina. El coronel estaba de pie detrás de su escritorio, con el tratado en la mano. Su expresión era indescifrable. «He tomado una decisión», dijo. «¿Y?» Harrison extendió el tratado. En la parte inferior, junto a la marca de Lobo Gris, había una firma fresca. La firma del coronel Harrison. «Dios me ayude», dijo. «Pero voy a intentarlo». Caleb tomó el tratado con manos que temblaban ligeramente. «¿Está seguro?» «No, no estoy seguro de nada. Pero usted tenía razón. La alternativa es peor». «Gracias, coronel. No sabe lo que esto significa». «Oh, lo sé perfectamente. Significa que probablemente arruiné mi carrera. Pero también significa que tal vez, solo tal vez, algunos de mis hombres vivirán para ver a sus hijos crecer». Caleb asintió. «Llevaré el tratado a Lobo Gris. Hágalo, y dígale que espero que sea un hombre de palabra». «Lo es, de eso estoy seguro». El viaje de regreso fue más rápido. Caleb conocía el camino ahora, y la urgencia lo impulsaba. Llegó al territorio Apache en 3 días, y las gemelas lo encontraron antes de que pudiera buscarlas. Aparecieron de la nada, como siempre, montadas en caballos que parecían extensiones de sus propios cuerpos. «¿Tienes noticias?», preguntó Aiyana. Caleb sacó el tratado y se lo mostró. «Firmado». Las gemelas intercambiaron una mirada.
Por primera vez, Caleb vio algo parecido a la esperanza en sus ojos. «Nuestro padre querrá verte», dijo Nalin. «Lo imagino». Cabalgaron juntos hacia el campamento de Lobo Gris. El jefe apache los esperaba en su tienda, rodeado de sus consejeros. Cuando Caleb le entregó el tratado firmado, lo examinó durante varios minutos en silencio. Finalmente, levantó la vista. «Lo lograste», dijo. «Usted lo logró. Yo solo fui el mensajero. Un mensajero que arriesgó su vida por un pueblo que no es el suyo. Era lo correcto». Lobo Gris casi sonrió. «Sigues diciendo eso, porque sigue siendo verdad». El jefe apache se levantó y caminó hacia Caleb. Se detuvo frente a él y lo miró directamente a los ojos. «Tienes una deuda con mi pueblo», dijo. «Una deuda de vida. Mis hijas te la deben. Ahora, mi pueblo entero te la debe. No quiero ninguna deuda. Lo que quieres y lo que es son cosas diferentes. Ya te lo dije. ¿Qué significa esto para mí? Significa que siempre tendrás un lugar entre nosotros. Significa que si alguna vez necesitas ayuda, la tendrás. Significa que eres parte de nuestra historia ahora, te guste o no». Caleb no sabía qué decir. Nunca había pertenecido a nada. Nunca había querido pertenecer a nada. Pero tal vez, pensó, eso estaba cambiando. «Gracias», dijo finalmente. «No me agradezcas. Agradece a mis hijas. Ellas fueron las que vieron algo en ti que valía la pena salvar». Caleb miró a las gemelas. Aiyana asintió con la cabeza. Nalin sonrió. «¿Qué harás ahora?», preguntó Lobo Gris. Era una buena pregunta. Caleb había venido al territorio buscando un trabajo, en un rancho, una vida tranquila. Paz. Pero Nalin tenía razón. No era paz lo que buscaba realmente. «No lo sé», admitió. «Supongo que seguiré adelante. Veré qué me depara el camino». «El camino te trajo aquí», dijo Lobo Gris. «Tal vez te lleve a otros lugares igual de inesperados». «Tal vez». El jefe apache extendió la mano. Caleb la tomó. «Que los espíritus te guíen, Caleb Thornton, y que encuentres lo que buscas». Era la segunda vez que escuchaba esas palabras. Y por segunda vez no tenía una respuesta. Pero tal vez, pensó mientras montaba su caballo y se alejaba del campamento, la respuesta no era algo que pudiera encontrar. Tal vez era algo que tenía que crear. El sol se ponía sobre el desierto, pintando el cielo de rojo y oro. Caleb cabalgó hacia el oeste, hacia el horizonte, hacia lo desconocido. Detrás de él, 500 guerreros apache comenzaban a dispersarse, volviendo a sus hogares, a sus familias, a una paz que tal vez, solo tal vez, duraría. Y en algún lugar del territorio, 2 gemelas gigantes miraban hacia el oeste, preguntándose si volverían a ver al hombre que les había dado la oportunidad de cambiar el mundo. El desierto guardó silencio. El viento susurró entre las rocas. Y la historia, como siempre, siguió su curso. Pero esta vez, el curso era diferente. Esta vez había esperanza. Y eso, pensó Caleb, mientras el sol desaparecía bajo el horizonte, era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Mucho más.